Entonces, vamos a partir con conceptos básicos de probabilidad y vamos a asumir que ustedes ya conocen conjuntos. Entonces, partimos y no me dejan. Entonces, ¿para qué se dedica la probabilidad? Es, de alguna manera, darle un valor numérico a la posibilidad de que algún suceso, a partir de un experimento, ¿cierto?, produzca un determinado resultado. Entonces, ustedes hacen un experimento y quieren ver, a partir de un suceso que les interese, ver cuál es la posibilidad de que ocurra. Y la matemática le da una importancia, le da un valor numérico, mejor dicho. Importante esto, que está basado en el estudio de la combinatoria. O sea, haber visto combinatoria nos sirvió, y fundamento necesario de la estadística. Esto lo vimos en octavo, ¿cierto? Experimentos determinísticos son aquellos experimentos donde ustedes ya saben qué va a ocurrir, aunque lo hagan infinitas veces, ustedes ya saben el resultado del experimento. Y experimentos aleatorios, que son los que realmente nos interesan, ¿cierto? Son experimentos que ustedes no pueden predecir siempre, que tiene hartos posibles resultados distintos, hay otra forma de verlo, o donde está regido el azar. Y ahí hay experimentos que aparecen siempre en la PTU: lanzar dados, extraer bolitas, lanzar monedas, etcétera, etcétera, que son como sacar un naipe, ¿cierto? Más. Son conjuntos son experimentos que son fáciles de controlar y son típicos. Y aquí viene el espacio muestral. Entonces ya empezamos conjunto. Es un conjunto donde el espacio muestral va a guardar a todos aquellos posibles resultados que tiene un experimento aleatorio. Entonces sería como, en palabras sencillas, sería como nuestro universo, ¿no? Nuestro conjunto universo. Si usted tiene un experimento, entonces usted tiene que guardar todos los posibles resultados en el espacio muestral, que es el omega. Cosas básicas: si ustedes tienen un lanzamiento, es fácil determinar un espacio muestral. Si usted dice, lanza una moneda, cara sello. Si lanzo un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre que haya uno, como que es fácil determinar el espacio muestral. Pero si hay dos lanzamientos, o se repite dos veces un experimento, empiezan a armarse pares ordenados o tríos ordenados. Entonces ahí ustedes tienen que entender que hay principio multiplicativo, lo más seguro, detrás de eso, y que realmente es fácil de quizás determinar el total de casos. Porque, por ejemplo, si lanzo un dado, 6 posibles resultados. Si lanzo 2 dados, 36, 6 por 6. Si lanzo 3 dados, 6 por 6 por 6, 216. Si lanzo 4 dados, 1296. Quizás ustedes no sepan cuáles son todos esos posibles resultados, porque no es la idea, cuando ya uno lanza 3 veces o 4 veces un dado, por ejemplo. Pero ustedes pueden saber por lo menos cuántos elementos tienen. Es un tema de ir multiplicando. Y en ese sentido, eso se llama cardinalidad de un conjunto, en realidad, pero ahora le colocamos el espacio muestral o del experimento, ¿ya? Entonces la cardinalidad, aquí voy a hacer una corrección, en realidad, porque no está dicho. No es que la cardinalidad de un experimento aleatorio, es la cardinalidad del espacio muestral. Entonces la cardinalidad es contar cuántos resultados tiene un experimento. Entonces, si lanzo 2 monedas, ¿cierto? La cardinalidad es 4. Si lanzo 2 dados, la cardinalidad del espacio muestral es 36. Si se lanza una moneda y un dado, sería 2 por 6, 12. Suceso o evento. Este concepto ustedes lo tienen que tener claro, porque es el que se va a repetir bastante y en base prácticamente de muchos cálculos de probabilidades. Evento, suceso, entonces va a ser un subconjunto del espacio muestral, ¿fijan? Volvemos de nuevo a lo que decíamos: un subconjunto, un conjunto
pareciera menor al espacio muestral, ¿cierto? Y qué es lo que nos va a interesar calcular al hacer la probabilidad. Entonces, pueden haber tantos sucesos como uno se le ocurra, cosa de ponerse a inventar cosas. Entonces, por ejemplo, el experimento de lanzar un dado, ahí hay algunos ejemplos, obtener el 5, obtener el 8, obtener el número impar. Bueno, ahí va la creatividad respecto a lo que quieren pedir. Tipos de eventos, y aquí me acuerdo de José que preguntaba el otro día de los disjuntos o algo así, cosas así. Entonces tienen que entender, por ejemplo, tipos de eventos cuando están solos, por ejemplo. Cuando tengo un tipo de evento. El evento seguro, imposible y posible. Seguro que ocurre siempre, imposible que ocurre nunca. Posible, entonces, que es lo que está entre medio, que podría ocurrir, o que tiene un grado de probabilidad de ocurrir. Ejemplos hay muchos sobre eso. El evento imposible, ojo sí, como no pasa nunca, muchas veces se denota con el símbolo vacío. ¿No? Porque claro, el evento imposible no tiene elementos, su cardinalidad sería 0. Entonces, ya acá viene lo importante, que es lo que quiero que se den cuenta. Primero, si tenemos dos eventos, podríamos definirlo con 3 o más, pero a partir de 2 es más sencillo. Podemos tener, por ejemplo, eventos complementarios. Entonces ahí uno lo puede asociar con el complemento de un conjunto. Eventos complementarios son aquellos eventos que juntos forman el espacio muestral. Y generalmente uno en probabilidad lo hace con sí y no. Llueve, no llueve. Obtener un 2, no obtener un 2. Son eventos complementarios. Son disjuntos, ojo, ¿cierto? O sea, obvio que no tienen nada en común dos eventos complementarios. Lo repetí lo que había dicho hace un rato. Eventos disjuntos, ahí está José lo que había preguntado, o mutuamente excluyentes. Son aquellos que no tienen nada en común, no pueden ocurrir al mismo tiempo. No confundirlo con eventos independientes, por si acaso. Entonces, si al sacar una carta de un naipe inglés, los eventos obtener un 10 y obtener un Kaiser serían mutuamente excluyentes, porque no existe una carta que tengan en común. No hay una carta K10, por ejemplo. Eso quiere decir mutuamente excluyentes, que no tienen nada en común. ¿Ya? No pueden ocurrir al mismo tiempo. En cambio, si por ejemplo saco una carta y un suceso es obtener un corazón y el otro suceso es obtener un Kaiser, esos sucesos no serían mutuamente excluyentes porque tienen algo en común. Podría haber un suceso que ocurra al mismo tiempo. Por ejemplo, el Kaiser, ¿cierto? El corazón de Kaiser, mejor dicho, dije mal. El Kaiser de corazón sería el elemento que tienen en común. Otra, eventos independientes, ¿ya? Que a veces uno lo confunde con mutuamente excluyentes. Son aquellos donde el resultado de uno no se ve afectado por el otro. Por ejemplo, el lanzar una moneda, si yo lanzo la moneda 2 veces, el resultado del primero no influye en el segundo. Y esta es típica pregunta. Si yo lanzo una moneda 10.000 veces y me salió sello las 10.000 veces, ¿puedo decir que el siguiente lanzamiento me va a salir sello? No. Esa es típica pregunta PTU. ¿Cuál es la probabilidad de que el lanzar me salga sello? A menos que sea ahí, diga explícitamente a partir de la tabla cuál sería la probabilidad esperada, no sé, que salga, pero generalmente no lo preguntan así. O sea, uno podría, vuelvo a decir, eso lo vamos a hablar más adelante, uno podría tomar la probabilidad desde el punto de vista de la experiencia. Y yo decir, claro, a partir de la experiencia, yo puedo decir que la probabilidad de que ocurra un evento es tanto. Pero eso ya es otra cosa. Distinto a decir, si yo hice un experimento y me dio un resultado y hay una tendencia independientemente de eso, no define el resultado siguiente. Es solamente azar.
Entonces, que salgan, que si quieren saber la probabilidad de lanzar una moneda, que salga sello, por ejemplo, y ustedes saben que antes salió muchas más veces sello que cara, por ejemplo, va a seguir siendo un medio, por más que sigan ustedes lanzando la moneda y tenga una tendencia. Entonces, si hay eventos independientes, hay eventos dependientes, donde uno se da cuenta que el resultado del evento está afectado por otro anterior. Típico ejemplo de experimentos de eventos independientes son cosas que tienen, por ejemplo, sacar un naipe sin devolución, sacar una bolita sin reposición o devolución, mejor dicho. Ahí es típico que uno se da cuenta que el resultado de la segunda extracción va a depender de lo que pasa en la primera, porque el espacio muestral se ve afectado, porque si no devolví la pelotita o no devolví la carta, tengo menos elementos. Típico ejemplo de sucesos dependientes. Por lo menos que lo tengan claro de dónde, o sea, no de dónde, qué es. Bueno, ustedes ya saben que si tengo un evento A, la notación es PDA, probabilidad de un suceso, de un evento, la probabilidad de que ocurra. Propiedades básicas, las más básicas de todas, las fundamentales. La primera, que es siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1, incluidos estos valores. En porcentaje sería entre 0 y 100. La probabilidad de todo o del espacio muestral sería 1. La probabilidad de nada o del vacío sería 0. Importante que la probabilidad en matemáticas se puede escribir como decimal, fracción o porcentaje. Y ustedes saben transitar entre esos tres tipos de números. Eventos equiprobables. Ahí dice, si en un experimento todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, se dice que los eventos son equiprobables. Se puede mostrar con ejemplos muy sencillos. Entonces ahí, por ejemplo, tengo una naranja, un limón y un plátano, entonces uno entiende que si yo sacara una fruta de esta cajita, tendría equiprobabilidad. En palabras sencillas, ustedes trabajan experimentos donde los sucesos básicos son equiprobables. O sea, si usted lanza un dado, usted entiende que los elementos sencillos, como sacar un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de esos números tienen la misma probabilidad. Cuando lanzan una moneda, que salga cara y sello es equiprobable. Ustedes no trabajan con experimentos donde los dados estén arreglados o las monedas estén arregladas y los eventos más básicos no sean equiprobables. Regla de Laplace. Ustedes ya la deberían entender y trabajar en la regla fundamental de probabilidades, la que tiene más sentido. La probabilidad de cualquier suceso es igual a la cantidad de casos favorables que tiene ese suceso, dividido en el total de casos que tiene el experimento. Entonces esa división, o esa fracción, mejor dicho, que generalmente ustedes la ven así, es la probabilidad de que ocurra cualquier evento. Si lo quiere ver como conjunto, sería la cardinalidad del conjunto A del suceso, dividido por la cardinalidad del espacio muestral del experimento. Más allá de esto, el comentario de este ejemplo, en realidad es que ustedes tienen que dominar este tipo de tablas. La tabla doble entrada de la suma de los dados es algo súper típico en PTU. Y no sería extraño que hubiese algún problema sobre eso. Entonces ustedes se dan cuenta que esta tabla doble entrada tiene los resultados desde el 2 hasta el 12, que uno la puede ver de forma diagonal, y si se le olvida algo, ustedes podrían perfectamente construir esta tabla rápidamente. No es muy difícil, ¿cierto? Porque uno va sumando de uno en uno, o uno va colocando los números del 2 al 12 en diagonal. Y ahí uno se da cuenta que el 7 es claramente la suma que tiene más probabilidad, que el 6 y el 8 le siguen, 5 y 9 después, 4 y 10 también, 3 y 11, y por último 2 y 12. Y eso sería la primera parte. Conceptos básicos de probabilidad. Pasemos rápidamente
a lo más complejo, que tiene que ver con operaciones, ¿cierto? O qué pasa con más de un suceso. ¿Sí? Un suceso, perfecto, la probabilidad es regla de Laplace, pero ¿qué pasa si tengo dos sucesos o tres? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo calcular la probabilidad en esos casos? Entonces, entonces, lo que nos va a servir para esta parte, en realidad, es lo que son los eventos complementarios o los mutuamente excluyentes. Después vamos a dejar la última parte para ver los independientes y dependientes. Entonces vamos a ver tres operaciones sencillas con sucesos, la operación de intersección, unión y complemento. Entonces, si tiene claro lo que es la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos y el complemento de conjuntos, esto debiese pasar rápido. ¿Ya? Y usted aprendérselo como fórmula, ¿no? Entonces partamos con la intersección de sucesos. Intersección de sucesos entonces sería, en palabras sencillas, ¿cierto? Aquel suceso que tiene los elementos comunes entre los dos. Y uno lo interpreta con la intersección. Entonces, a partir de esto, uno puede entender mejor lo que es que dos sucesos sean mutuamente excluyentes. Como le había dicho hace un rato, dos sucesos son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Si no tienen nada en común. No pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea que su intersección es vacía. Es imposible que tengan algo en común. ¿No? Entonces estamos calculando la probabilidad de que dos sucesos ocurran al mismo tiempo o simultáneamente. Y ahí uno puede relacionar la intersección con el I. El I, o el símbolo de I, que ustedes ya lo conocen, ¿se acuerdan que es como una V al revés? De ahí está lo que habíamos visto, el diagrama de Venn. Entonces lo que estamos buscando es el conjunto de intersección. Ahí hay un ejemplo sobre intersección, lo mismo, ¿cierto? Entonces, primera regla de la probabilidad. Si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo viene dado por el producto de cada probabilidad por separado. Entonces, si ustedes descubren y se dan cuenta que dos eventos son independientes, ustedes pueden siempre calcular la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo, separando las probabilidades de cada evento por separado y multiplicándolo entre sí. Esto se llama la ley multiplicativa, ley del producto, hay cosas, palabras o frases que dicen lo mismo. Yo creo que echar un ejemplo, por ejemplo, a ver, hagamos esa ya que al extraer dos cartas de una baraja inglesa con reposición, con devolución, se definen los siguientes sucesos: que la primera carta sea un as y que la segunda carta sea un as. Entonces la probabilidad de que ambos, ¿cierto?, que ambas cartas sean ases, entonces sería la multiplicación entre el primer suceso y el segundo. Entonces la probabilidad de que la primera carta sea as es 4,52, o sea, 1 de 13. Lo mismo con la probabilidad de B, 1 de 13. Entonces la probabilidad de que ocurra al mismo tiempo es la multiplicación de ambas, o sea, 1 partido de 169. Bueno, y ya después te lo pasa a decimal, o lo puede pasar a porcentaje. Segundo, unión de sucesos, o sea, lo mismo que unión de conjuntos. Entonces tengo dos eventos cualquiera A y B. Entonces, la unión de estos dos eventos va a ser aquel conjunto, ¿cierto?, que tiene los elementos de A o tiene los elementos de B, o incluso los que tienen en común. ¿Ya? Como juntar todo. Entonces ahí es lo mismo que unión de conjuntos. Entonces sería incluir los dos en un conjunto sin repetir lo que tienen en común. Aquí hay una... bueno, después borro eso. Representación gráfica de la unión. Se fijan, está todo pintado. El conjunto A, el conjunto B y lo que tienen en común. Ya, acá viene el detalle importante. La probabilidad de la unión tiene dos casos. Si los eventos son mutuamente excluyentes, o sea, no tienen nada en común,
la probabilidad de que ocurra la unión, o sea, que la probabilidad de que ocurra un evento o el otro, entonces uno ya puede asociar la unión con el o, va a ser igual a la suma de la probabilidad de cada evento por separado. Se le conoce como ley aditiva, ¿cierto? La regla de la suma, como quieran ustedes decirlo o entenderlo. Ahora, si los eventos no son mutuamente excluyentes, o sea, pueden ocurrir al mismo tiempo o tienen algo en común, la probabilidad de la unión viene dado por una pequeña modificación. La probabilidad de la unión de estos dos conjuntos, del A o B, va a ser la suma, perfecto, pero tengo que sacarle la probabilidad de lo que tienen en común. ¿Por qué? Porque si solamente me quedara con la suma, estaría repitiendo el elemento en común, porque el elemento en común estaría en A y estaría en B, entonces lo estaría contando dos veces. Entonces por eso le tengo que restar lo que tienen en común. Porque si tienen un suceso en común, ¿cierto? Estaría aquí, acá, lo estaría contando dos veces y seguramente la probabilidad va a estar mala, ¿cierto? Va a estar incorrecta. Un detalle, de hecho, muchas veces, cuando no se tiene en conocimiento, puede pasarles que algo que no tiene ningún sentido, si usted se le olvida esto, y usted hace todo con la probabilidad de A más la probabilidad de B, puede que al hacer esto, esta suma le dé mayor que 1. Y esa sería la mejor muestra de que está equivocado, porque usted debería saber que cualquier probabilidad que esté calculando nunca puede ser mayor que 1. Acuérdense las reglas de la probabilidad, todo número está entre 0 y 1, incluido esto. Entonces, si usted saca esta ley y le saca mayor que 1, al tiro se me está olvidando algo, hay que recordar que hay que restarle lo que tiene en común. Entonces hay ejemplos de la unión, ¿cierto? Entonces hay probabilidad de, al sacar una baraja inglesa, que sea un corazón o un trébol, entonces que sea corazón 13 de 52, que sea trébol 13 de 52, entonces la probabilidad sería la suma. Y ahí claramente uno entiende que no son mutuamente, que son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Entonces no tienen nada en común, no hay problema. Entonces, por ejemplo, si hubiese sido en el mismo experimento sacar un naipe de corazón o sacar un rey, entonces uno tiene ahí claro, ahí tienen algo en común, está el rey de corazón. Entonces, claro, la probabilidad de sacar un naipe de corazón es 13 de 52, sacar un naipe de rey es 4 de 52, perfecto, lo sumo, la probabilidad se suma, pero tengo que sacarle la probabilidad que tienen en común, que sería el rey de corazón. Y ahí queda la división y queda en porcentaje o en décima. Ya esto es más para el plan matemático. Eso lo van a ver ya algún día respecto a los conjuntos, operaciones entre conjuntos. Complemento, el complemento de un suceso, entonces denotado con el mismo conjunto, pero como elevado a C, no dice, en realidad no es así, pero es como una C arriba. Entonces va a ser aquel conjunto de elementos que no tienen nada que ver con A, que no corresponden a A, ¿cierto? O sea, llueve, no llueve, ¿se acuerdan? Pares e impares, por ejemplo. Por definición, lo que les decía, que no tienen nada en común, entonces son mutuamente excluyentes, su intersección es vacía. Eso es como bastante evidente. Propiedades sencillas, lo acabo de decir, la intersección es vacía, la unión es todo. Y aquí viene una propiedad importante que se usa muchas veces. La probabilidad de un conjunto con su complemento tiene que ser 1. Y de esa propiedad yo puedo definir la probabilidad del complemento como 1 menos la probabilidad del suceso. Eso es súper común que se usa en problemas de probabilidad donde pareciera que cuesta encontrar la probabilidad de un suceso, y ustedes lo pueden encontrar más fácilmente primero calculando el complemento y después restándose resultado de 1. Entonces, por ejemplo,
Si la probabilidad de un suceso fuera 0,4, la probabilidad del complemento sería 0,6, o sea, 1 menos 0,4. Después lo vamos a ver seguramente en la próxima clase con algunos ejercicios donde usamos esta propiedad de manera más clara. Entonces ahí, en un ejemplo, si el suceso A es impar, al lanzar un dado, 1, 3, 5, su complemento va a ser los pares, o sea, 2, 4, 6. Y uno puede comprobarlo, ¿cierto? Que suman 1, que juntos tienen el espacio muestral y todo. Ya, bueno, esto ya es en materia de conjunto, así que ya tenemos 2. Nos queda una. Estamos ya casi terminando.